Welcome. Thank you for the invite. It's a pleasure to be in Colombia. Yeah, that looks good. Perfect. This is not my first time being here, but it's one of the, well, it's probably the most exciting. Uno de los momentos más emocionantes después de muchos años que hemos estado trabajando con hospitales en Colombia. Hemos hecho consultoría con varias instituciones tratando de ayudarles a entender el manejo de datos y la asistencia a esta conferencia se nota que cada vez es más y más importante para la cultura de los hospitales colombianos manejar su información de la manera adecuada con base en los datos bien obtenidos. Escuchamos mucho acerca de que ustedes quieren utilizar indicadores y datos de muchos hospitales. Quiero agregar un poco a esa información de nuestra perspectiva. Yo creo que espero que la información llegue. Sofía habló un poco, yo soy doctor, llegué de Alemania a los Estados Unidos. Entiendo algunas de las experiencias que Oscar estaba hablando, pero probablemente también habló de una manera más emocionante. Yo no sé bailar, pero espero que disfruten mi presentación también. Voy a comenzar con un ejemplo del estado de Maryland en Estados Unidos. Es un programa que se llama el programa de reembolso con base en la calidad. Ustedes van a entender por qué se llama así. El estado de Maryland tiene 6 millones de habitantes, 46 hospitales de cuidado agudo, intensivo, y se llama un sistema de toda contribución. Todo hospital en Maryland le pagan la misma cantidad independiente de qué seguro es el que le pague. Entonces, en casi todos los estados, los hospitales negocian tasas con las empresas de seguros, pero en Maryland no. En Maryland el pago para cuidado hospitalario, servicios hospitalarios cualquiera, eso es definido por la Agencia de Salud Estatal de Maryland y todo contribuyente paga lo mismo. Lo hace más comparable a los países como por ejemplo Alemania o cualquier otro país, por ejemplo Canadá, de pronto Colombia también. Entonces, lo que se hace es que después que se paga por GRD, se introdujo en el 2008 un programa que se modificó ese pago con base en desempeño de calidad del hospital. Entonces, antes se utilizaban una serie de indicadores. Son indicadores de procesos. Para los que están en el campo de la calidad, creo que están familiarizados con, por ejemplo, dar aspirina en 30 minutos no es lo mismo que dar a los 15 minutos con sospecha de infarto al miocardio, pero también se buscan indicadores de resultado. Puede ser mortalidad específica o de acuerdo con el diagnóstico o complicaciones específicas de una enfermedad dada. Entonces se miden esos procesos y resultados, esos indicadores por hospitales en Maryland, y entonces miraron dos componentes. Uno es el logro, que es como decir el logro de ese momento, el momento en que se establecieron esos indicadores, pero también los mejoras. Se hace comparación con el tiempo, se traza desde el 2008 hasta la presente y se mide cada año, y en cualquier área del hospital que sea, no se busca castigar, sino tener una gran mejora. Si los logros no son los mejores, de todas formas se notan mejoras. Entonces, esas son las perspectivas que se toman, que consideramos son importantes en ese sentido. Lo que sucede es que se calcula unos indicadores
y se comparan los hospitales comparados con el promedio estatal. Y los que les va mejor, entonces les dan un incentivo que es más dinero en este caso. Y los que les va mal, les tienen un desempeño menor, pues les dan como una especie de multa. Es un poco neutral del presupuesto. Esencialmente los que les va muy bien reciben un incentivo más de lo que les debían dar. Yo sé que esto causa ansiedad en una administración hospitalaria, pero es motivante mirar de una manera positiva, decir por qué incentiva a uno, porque no se debe incentivar a los que lo hacen bien. Escuchamos los resultados del Hospital Albert Einstein, también hablamos de los trabajos en Colombia. Yo les hago la pregunta, ¿por qué no pagarle mejor a quien lo hace mejor? Y comparado con alguien que no lo hace bien, pues castigarlo de alguna manera. No es que sea tan serio, afecta solo el 0.5% del presupuesto del hospital, tampoco es mucho. Es un incentivo o una multa del 0.5%, pero la idea no es amenazar al hospital con bancarrota, porque ningún hospital, nadie querría eso, no, esa no es la idea. Hablando de los resultados, pues los resultados son bastante impresionantes. Se implementó este programa de incentivos. Estos son resultados del 2009 al 10, se publicaron en el 2012 y el programa ha continuado. Por ejemplo, en esos 3 años que se implementó esta nueva herramienta, hubo una disminución en complicaciones hospitalarias de casi el 16%, 15 y 25%, y se tradujo en ahorros de 110 millones de dólares en el estado de Maryland. No se tuvo que pagar por esos pacientes, se ahorró ese dinero. Y se estima cuál sería el impacto si se hiciera esto en los Estados Unidos completo, si se tuviera un sistema nacional parecido, se ahorrarían más de 1.3 billones de dólares. ¿Por qué hablar de esto? Uno debe tener la capacidad de medir y hacerlo con la mayor exactitud si uno quiere ser serio en lo que hace. Obviamente, se necesita tener un marco legal suficiente que afecte o no la metodología, el presupuesto. Si se afecta de manera ilegal, pues se manda, y ustedes saben que la responsabilidad legal en Estados Unidos es bastante difícil de manejar. Entonces, se tiene mucho cuidado de las metodologías aplicadas para el análisis de todos estos indicadores y del premio castigo, por decirlo así. Vamos a mirar ahora el sistema de manejo de información de salud de 3M. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros nos definimos como innovadores del lenguaje de la salud, que significa que somos expertos en la traducción del lenguaje clínico a un lenguaje de calidad y finanzas sanas. Si usted quiere medir el desempeño, sea financiero o de calidad, hay que tener unas referencias estándar, unos datos estándar, deben ser altamente confiables. No se puede utilizar un lenguaje técnico libre, todo debe estar bien estandarizado para manejar los datos bien, y se necesita buena experiencia en ese campo. Nosotros nos posicionamos entre aplicaciones clínicas. Desde la perspectiva de la tecnología, en un hospital hay aplicaciones clínicas, pueden ser de Siemens, Epic, Cerner, Saventi, otras aplicaciones de software que manejan todo el flujo de información clínica y cómo se recoge esa información. La mayoría está en texto libre. Y se tiene también unas aplicaciones generales, administrativas y financieras para generar facturación, para generar otras informaciones clínicas y tener la capacidad de hacer auditorías, etcétera.
Nosotros estamos como en la mitad. Nosotros damos productos, soluciones, por ejemplo, para codificación, pasar textos a diagnóstico clínico, damos soluciones para hacer que los datos sean bien codificados, que tengan los datos que deben ser y manejar la documentación clínica de la manera adecuada y también para analizar los datos clínicos obtenidos de una manera adecuada. Nosotros no manejamos información hospitalaria. Hablando de sistemas de información de salud, pues nosotros manejamos toda esta parte de la manera más alta. ¿Cuáles son nuestros retos? Esto se basa en estudios e investigaciones del Instituto de Medicina de los Estados Unidos del 2013, el año pasado, y es impresionante si uno piensa, incluso ahora, en los Estados Unidos ha habido muchas mejoras al introducir los registros médicos digitales, mejoramiento en calidad, procesos, etcétera. El Instituto de Medicina encontró que el 50% de los pacientes están en el punto donde se necesita una información, no está la información disponible o no está completa. 25% le hacen procedimientos diagnósticos que no son correctos porque la comunicación de uno al otro no fue lo suficiente o no fue la información suficiente, pero lo más impresionante es que 1/3 de los pacientes los mandaron a la casa sin necesidad. Eso es un 30 y tantos %, eso es impresionante. 25% de la población que se admitió se liberó en días, por decirlo. ¿Es fácil de arreglar esto? Obviamente no. Si no, ya lo hubiéramos hecho. Es un trabajo continuo que tenemos que hacer. ¿Pero por qué no es fácil? Porque hay demasiadas personas, muchas actividades que suceden en una administración hospitalaria para darle cuidado a un paciente. En los Estados Unidos, de 200 doctores que están involucrados en el cuidado al paciente, más de 180 actividades promedio suceden en un hospital durante un turno de cuidado intensivo por día. Eso se traduce, de acuerdo con el Instituto de Medicina, en 1/3 del gasto de los Estados Unidos, que realmente no ayuda a la curación del paciente y es simplemente considerado un desperdicio de dinero que no es inteligente. Esto es lo que sucede en Estados Unidos, pero en muchos otros países se ven situaciones parecidas. Eso no es típico solo de los Estados Unidos. ¿Qué más pasa en decisiones estratégicas? Hemos visto en todas las industrias una transición de procesos análogos a procesos digitales. Todo el mundo ya está acostumbrado a operaciones bancarias en Internet, trabajo con correo electrónico, etcétera. Todo ya está digitalizado en muchas áreas, en muchas industrias. Esto sucede también en el sistema de salud, por supuesto. De pronto más temprano que otras industrias, pero por supuesto que sucede. Esa digitalización debe hacerse no solo porque sí, sino debe tener unos objetivos claros de pasarse a lo análogo a lo digital. Eso se lee aquí a la derecha de la filmina. Estos son los objetivos que están definidos por la Oficina del Coordinador Nacional de Medicina y Salud en los Estados Unidos, como ellos ven el impacto de pasar de análogo a digital en estos archivos que se necesitan para gestiones de salud. Esto requiere una gran cantidad de manejo de información y datos, y queremos asegurarnos que los datos se utilizan para realmente ayudar al cuidado del paciente, mejorar esa seguridad del paciente y no solo simplemente ponerlos en una base de datos donde nadie va a trabajar con ellos. Paula ya habló de que uno no puede administrar lo que no puede medir, y este es el ciclo de nosotros donde se define lo que se quiere medir,
los indicadores de desempeño, qué se quiere mirar, qué se monitorea, cómo se analiza y se puede mejorar. Ahora, la pregunta en una institución de salud es, ¿cuál es el producto que queremos medir en un hospital? ¿Y qué tanto podemos hacer de esa medición? ¿Cómo podemos administrar el desempeño de ese hospital o institución de salud en esa forma? Las decisiones que se tomen deben obedecer a una pregunta central. ¿Cuál es el producto del hospital? Puede ser el cuidado, pero hay que ir un poco más allá, ser más específicos. Hace 30 años, unos investigadores de Yale, la universidad en Connecticut, se hicieron esa pregunta a sí mismos y la idea de ellos fue, digamos, aplicar la administración y su metodología de esta industria, de la industria productiva, hacia la industria de salud. Y un grupo de investigadores administrativos, otros economistas de salud y también comisiones. Y yo estoy muy contento y orgulloso de que todavía puedo trabajar con estas personas mencionadas ahí, que todavía trabajan con 3M y están en la oficina donde yo trabajo, en Connecticut. Entonces ellos miran los datos de los hospitales y tratan de identificar y de definir el producto que necesita ajuste en esa institución de salud, y se trata de reducir las posibles fallas que haya. ¿Cuáles son los grupos de diagnóstico? Los grupos relacionados con diagnóstico desde una perspectiva es un método para definir un producto de una institución de salud para tratar pacientes. Puede ser manejo de los datos disponibles a través del computador. Ustedes ven la entrada de datos, no se necesita mucha información, pero sí se necesita la información clínica básica. Edad, género, muy importante. Establecer cuál es el diagnóstico, un diagnóstico principal, pero también podemos establecer los secundarios, comorbilidades, complicaciones. Todo esto debe estar documentado. Se tienen los procedimientos y se hacen. Hay que saber el estado de descarga, por ejemplo, si alguien se murió durante su hospitalización o si fue liberado, dado de alta que llamamos, y para los que recién nacen hay que anotar todas las informaciones específicas, por ejemplo, si recibió ventilación mecánica que se utiliza para entender cómo funciona una UCI según el tratamiento que se le dé al paciente, que de pronto no quedó bien documentado. Through the diagnosis code. So with this, con este conjunto de herramientas administrativas y estos datos, puede uno entonces definir sus logros. Se pueden agrupar los pacientes en grupos relacionados por su diagnóstico. Un paciente durante una estadía hospitalaria puede tener uno o más diagnósticos. Esto puede ser si es homogéneo en el costo. Todo paciente que caiga en esta categoría, o si tiene un DRG específico, debe utilizar los mismos recursos el cuidado asignado, recursos humanos, tiempo, materiales necesarios para curarlo, etc. También estos grupos deben ser coherentes clínicamente. No se puede tener en un grupo de fracturas otros que tienen procedimientos abdominales solo porque son homogéneos en el costo. Es muy importante que haya coherencia clínica, porque esto permite, esos DRG permiten trabajar con un lenguaje entre los doctores y los administradores de la institución de salud. Ahora, este concepto no es una idea loca o un recordatorio de algunos investigadores de Yale y 3M que querían trabajar en eso. Realmente es un trabajo concienzudo de mucho tiempo que ha pasado por todo el mundo.
Aquí en el medio están los DRG de Yale. Se adoptó el sistema para pagos en algunas áreas, pero también está en Escandinavia, en otros países, en Australia. DLGs, they got adopted by Germany. Esto fue adoptado también para Alemania, para construir sus propios DRG. Tenemos sistemas parecidos CMG en Canadá, GHM es el de Francia, y tenemos otros, los DRG del Reino Unido, de Austria. El sistema mismo, el concepto, fue muy exitoso en el mundo y ahora es bastante aceptado como un estándar para describir cómo es el flujo de atención hospitalaria. Meanwhile, coming from the En cuanto a estadías en una unidad de cuidado intensivo, el concepto evolucionó a otras áreas. Tenemos DRG como sistema de clasificación que identifica la estadía en una unidad de cuidado intensivo. También podemos aplicarlo para el sistema ambulatorio, pero CRG son los que se describen para la población más que los hospitales o estadía en los hospitales. El concepto de todas estas clasificaciones es muy parecido. Se analizan los pacientes según su especificidad de su dolencia. Una mecánica que es muy importante, quien haya asistido a la presentación de la Fundación Santa Fe, ustedes saben lo que sucede. Los DRG se pueden subdividir en categorías como la severidad de la dolencia, que puede ser una categoría que describe esa complejidad, esa situación. Entonces, si alguien necesita un reemplazo de cadera, puede ser una persona de 50 años, no tiene comorbilidades, entonces está en una severidad 1. Pero si está una señora de 90 años con muchas comorbilidades, diabetes, hipertensión, enfermedad renal y necesita trasplante de cadera, ya pasa a otra categoría que es la extrema. Es la que refleja en el consumo de recursos de manera tal que la severidad son una medida de complejidad clínica, complejidad médica, severidad médica, pero también consumo de recursos, y esa es otra complejidad. En la clasificación de 3M adicionamos el riesgo de mortalidad como otra clasificación. No tiene nada que ver con recursos. El riesgo de mortalidad se usa únicamente para describir el riesgo de morirse de una situación específica, un paciente específico en un DRG específico, que es muy importante si uno quiere mirar la calidad y los más importantes indicadores de calidad, que es mortalidad. Si se mide la mortalidad en un hospital, en múltiples unidades componentes de ese hospital, todo doctor les va a decir que ustedes deben ajustar el riesgo, porque los pacientes vienen con diferentes riesgos de morir. Si hay alguien que tiene un trauma complejo después de un accidente de carro, el riesgo de morir va a ser mucho más alto que una señora de 25 años que llegó por una colestectomía. Entonces, si miramos la tasa de mortalidad en el hospital completo, hay que ajustar esos riesgos de muerte. Un hospital de trauma va a tener una tasa más alta, o si les va muy bien, se comparan la tasa de real con la tasa esperada, y al comparar esa tasa esperada de mortalidad hay que ajustar el sistema según se den las cosas. El riesgo de mortalidad ya se explicó. Más tarde vamos a hablar un poco más de ese riesgo. Entonces, esto es para mostrar y dejar claro que en la capa media que se ve acá,
Esto es el lenguaje de la información y el manejo. Se describe una unidad de cuidado hospitalario o de cuidado ambulatorio con un DRG o un protocolo de cuidado ambulatorio. Se explica el volumen, el potencial de readmisiones, infecciones. Podemos establecer CRG para costo total. Esto es información plana. Y abajo vemos las flechas, cómo se puede utilizar esa información. Los proveedores de sistemas de salud utilizan la información de forma diferente para ver su eficiencia, para ver el desempeño del hospital en diferentes formas, comparado con, por ejemplo, los contribuyentes. Ellos no tienen que ver con el DRG o el PPC o los CRG. Simplemente es el lenguaje que se maneja, lo que describe lo que sucede, y lo ideal es que eso sea parte del aspecto regulatorio y también del hospital. Un caso, por ejemplo, es el pago. Se describe rápidamente los diferentes sistemas de pago, y aquí no se ve el DRG en el renglón de abajo, porque el DRG no es para sistemas de pagos. Se puede pagar por caso o por otros sistemas. Estos sistemas de pago sucede que funcionan y se necesita el DRG para describir cada uno de esos paquetes y trabajar con esto. Pero también se pueden utilizar extensivamente en el campo de la calidad. Si miramos los indicadores de calidad, de pronto ustedes conocen la Agencia de Salud y Calidad de los Estados Unidos. Ellos tienen unos indicadores extensivos de calidad para saber la seguridad del paciente, cómo fue atendido, los indicadores de calidad pediátrica, etc. Con esos indicadores se sabe sobre las necesidades de riesgo de ajuste y ajustar ciertos indicadores si es necesario. Entonces, por ejemplo, al mirar infección quirúrgica, uno necesita ajustarse a qué tipo de cirugía se hizo. Si se compara departamentos quirúrgicos, se debe saber si un departamento tiene más procedimientos abdominales que otro departamento que hace, por ejemplo, reemplazos de cadera en forma ortopédica. Las expectativas son diferentes. Entonces hay que tener una metodología para describir estos eventos y estas situaciones. En Canadá también el Instituto Fraser, creo que los que han asistido a la conferencia van a recibir estas filminas, pueden entenderlas mejor después. Antes se había hablado de las readmisiones potencialmente evitables. Lo que hemos encontrado en la evolución de los DRG es que cuando miramos esos DRG, todos los diagnósticos se toman en consideración, que se tienen en consideración las complicaciones que pueden hacer después o antes de darle alta al paciente. Se necesitan unas mediciones de calidad adicionales para evitar readmisiones que pueden ser más exactas que decir una tasa de readmisión de 30 días, porque si se utiliza bien el DRG como un paquete y luego se mira el análisis de DRG, esto se utiliza en estos estados de los Estados Unidos, otros se usan mediante sistemas MedPAC o CMS, y también se desarrolló una clasificación que se llama complicaciones prevenibles, complicaciones potenciales prevenibles, que manejan el tema que se describió, que son los DRG mismos que uno puede, se toma la complicación en un conteo según el paquete, pero se pueden excluir cualquiera que pueda ser prevenible.
para todo tipo de propósitos. Si vemos el desempeño de calidad de la institución, hay complicaciones prevenibles que obviamente deben establecer ciertos protocolos de mejora, y el Estado de Maryland va a analizar también los indicadores de calidad de los hospitales. No se trata solo de mirar los eventos adversos o adversos que nunca pasan, es un conjunto de indicadores que muestra todos los ítems que ya se mostraron en las filminas. Hay más de 60 grupos que cubren todos los problemas de salud que puedan suceder, no solo quirúrgicos, sino también médicos y todo tipo de áreas en ese sentido. Esas clasificaciones, en mi ejemplo de Maryland, se utilizan para que todo esto suceda y medir la calidad y el mejoramiento del cuidado al paciente en ciertos escenarios específicos. Espero que se haya aclarado un poco las ideas sobre cómo se aplican los DRG. Espero que no vean los DRG como un sistema de pago solamente. Es un idioma de la salud, saber lo que se usa para describir la salud que se hace en un hospital, y de ahí uno se puede enfocar a áreas específicas donde ustedes, su gobierno, sus hospitales, asociaciones, administradores deciden cómo lo usan. Nosotros damos el idioma que les ayuda a ustedes a mejorar cualquiera de esas áreas que quieran mejorar en su institución. Espero ver disminuciones de complicaciones no solo en Maryland, sino en todo el mundo, y creo que eso es todo lo que queremos. Gracias por compartir esto con ustedes. Gracias.